Bombazo de últimas horas, y digo últimas horas porque esto fue publicado por Albert Castillón hace unas cuantas horas. Pedro Sánchez podría estar barajando la posibilidad de una dimisión inminente. Tan es así que parece ser que ha pedido a Alexander Soros comunicar a su vez a su padre, George Soros, que quiere dejarlo, que quiere tirar la toalla, que quiere abandonar la política directamente. Es decir, que no se trata de una dimisión, sino una dimisión para después pasar a la oposición, sino una marcha y posiblemente una marcha como huida, acorralado por la justicia, que implicaría toda una serie de cortafuegos para no ser perseguido y posiblemente no ir a la cárcel. De realizarse, de verificarse esto en las próximas semanas, esto revelaría posiblemente la culpabilidad de Pedro Sánchez, la responsabilidad de Pedro Sánchez en muchos delitos. Tantos delitos hasta el punto de que ahora te contaré a continuación, después de la intro, cuál es el plan de Pedro Sánchez según Albert Castillón, una vez presentadas las dimisiones. Dimisiones que además han sido recibidas con el beneplácito de George Soros, quien ha dado el permiso y el visto bueno a Pedro Sánchez para dimitir. Repito, no lo digo yo, lo dice Albert Castillón en un vídeo publicado recientemente que está teniendo muchísimas visualizaciones, pero en este vídeo lo que vamos a analizar es precisamente toda una serie de datos e información que hemos estado recabando en los últimos meses, más bien semanas, que en el fondo parece que corroboran y dan fe a esta versión, porque los hechos lo tenemos delante de nosotros. Así que quedan solo dos opciones para tratar la información que revela Albert Castillón. ¿Y cuáles son esas dos opciones? Quédate hasta el final del vídeo, donde una vez presentadas todas las cartas, te diré cuáles son las dos opciones para valorar si lo que dice Albert Castillón es realmente verosímil, es decir, es algo que puede hacerse realidad en breve, o estamos hablando de desinformación. Pero esto va al final, así que tiene que aguantar todo el vídeo para que para que te ponga bien al final todo el razonamiento. Venga, vamos con el vídeo. Así es, esto es lo que decía Albert Castillón en un recorte de un vídeo. Te lo voy a poner completo en el primer comentario fijado, pero vamos a ir a la parte importante del vídeo que nos permite contrastar todo lo que dice Albert Castillón con una serie de datos, de elementos que son verídicos y nos hacen creer que esta información podría ser más probable que posible. Es decir, que estamos dentro del campo de las probabilidades, no de las eventualidades. Fíjate. Sánchez le dice no solo que se va, sino que tira la toalla, que abandona, que no se va de jefe de la oposición al PSOE si gana el PP, que no se mantiene de secretario general del PSOE, que lo deja todo. Abandona no solo la presidencia del gobierno, sino la del partido. Se va como secretario general anunciando esa marcha antes de elecciones. Por lo tanto, no sería, en principio, así lo entiendo yo, el candidato en esas elecciones. No espera perderlas para irse. Se va antes de que eso ocurra. En esta reunión... Fíjate que dejarlo todo, Albert Castillón dice otra cosa, además, que Pedro Sánchez se marcharía y se marcharía posiblemente a República Dominicana. ¿Y por qué se marcharía a República Dominicana? Bueno, porque ha salido toda una serie de noticias que posiblemente apoyan esta tesis, ¿no? República Dominicana no tiene un tratado de extradición para España. Por tanto, en la eventualidad de ser reclamado por la justicia, Pedro Sánchez entonces podría seguir viviendo tranquilamente siempre y cuando no ponga pie en España. Pero claro, esto revelaría algo realmente tenebroso. Es decir, que la cantidad de dinero que tiene que haber ido acumulando en cuentas secretas tiene que permitirle a Pedro Sánchez tener una vida tan holgada fuera del país que podría incluso renunciar de por vida a volver a España. Y eso significaría que la cantidad de dinero la que se habría apoderado, no sabemos si legalmente o ilícitamente, pues sería muy grande. Y para acumular tanto dinero, desde luego, las operaciones como presidente de gobierno
no dan para, el sueldo del presidente del gobierno no da para tanto. Por tanto, ¿de dónde sacó ese dinero? Y otra cosa más, porque podría mantenerse como aforado para evitar la justicia. Pero si se marcha y deja todos sus cargos, es decir, renuncia también al aforamiento, es porque posiblemente entienda que los presuntos delitos que podrían imputársele serían tan sumamente flagrantes y tan sumamente graves que no sería posible ni siquiera sostener una defensa de su inocencia, hasta el punto que mejor marcharse, huirse, coge la pasta y corre, como dicen, take the money and run, como dicen los americanos, los estadounidenses. Sería esto tremendo, sería la demostración de dos cosas. Uno, de que Pedro Sánchez se habría enriquecido ilícitamente, y dos, que la cantidad de delitos y la gravedad de los delitos y la imposibilidad de defender siquiera su inocencia sería tan eclatante, tan manifiesta, que la única solución sería una huida del país. ¡Wow! A República Dominicana. Ojo, ¿y por qué a República Dominicana? Y aquí cuando tenemos toda una serie de datos, de elementos que sí nos hacen creer que la posibilidad de que Pedro Sánchez esté contemplando estas posibilidades, la eventualidad de marcharse, está, por ejemplo, en esto. Boletín Oficial del Estado, reciente, estamos hablando del 28 de enero, la compra, aquí lo tenemos, la compra de sobres electorales y manuales de miembro de la mesa, que de aquí se hicieron eco varios, nos hicimos ecos varios, en el sentido de que, oye, nadie compra, un gobierno no compra sobres electorales y manuales de miembros de mesa y otros impresos electorales si no tiene previsto ir a elecciones, ¿verdad? Pues ese es un primer elemento, pero hay más elementos que nos hacen considerar esa eventualidad, y es, por ejemplo, lo tenemos aquí, algo que dijo Víctor de Aldama en su última entrevista en la cadena COPE, que dejó muy claro la posible propiedad de cuentas de Begoña Gómez en República Dominicana. 6 millones de dólares entre 3 personas o algunas más. No, en la cuenta que yo he visto de la señora Begoña Gómez, los 6 millones de dólares le corresponden a ella personalmente. Eso es fácil de investigar con la colaboración bancaria de todas las entidades. Bueno, eso tiene una trazabilidad, hay un tracking. Eso entiendo que la señora Begoña Gómez no hay que pedir ningún suplicatorio. Directamente entiendo que Fiscalía, que ya vuelvo a repetir, desde el día 13 de enero tiene esta denuncia en Fiscalía porque he visto el sello de entrada. Entiendo que es dar una orden, y de la ministra pues entiendo que habría que... Esto es lo que decía Víctor de Aldama. Y bueno, es sabido también que lo que ocurre en República Dominicana con las cuentas de varios ministros, también se ha hecho eco de Objective. El Senado, lo tenemos aquí, el Senado remite al Supremo un escrito con presuntas cuentas de ministros en República Dominicana, y si junto con esos ministros Pedro Sánchez no podía hacerse cargo de esas cuentas a su nombre y la puso a nombre de su mujer, blanco y en botella, ¿no? Es decir, que es muy probable que estemos ante una organización criminal que tomó el partido para enriquecerse de manera ilícita, y que, llegado el momento en el que todo esto salte, sea imposible de defender, vayan a abandonar el país, a fugarse, como aquellos que roban a un banco y se largan en una furgoneta. Tal cual, ¿no? Pues todos estos datos hacen pensar, toda esta información que te estoy dando, hace pensar en esa eventualidad de que sí que podría ser República Dominicana, y que Pedro Sánchez, en el caso de dimitir, se marcharía de la política. Y no hay que olvidar esto, que existe en República Dominicana una franquicia de la PSOE, ¿no? Agrupación del Partido Socialista Obrero Español en República Dominicana. ¿Por qué será? Un partido offshore, es decir, como esas empresas offshore que lavan dinero para los grandes cárteles. Estamos hablando aquí de un partido que se fundó en República Dominicana para disponer en su cuenta de dinero que después se iba a destinar a terceras personas, es empresas, en fin, ingeniería financiera para tapar corruptelas. No lo sé, pero la verdad que todo esto huele que apesta, y que no hay que olvidar otro elemento que ha dicho Albert Castillón, que te lo voy a
añadir que es que la respuesta de Soros a la petición, casi, ¿no? Fue una petición de Pedro Sánchez de quererse marchar, y lo cual explicaría por qué el Partido Popular no se ha puesto tan fuerte con el PSOE, porque en el fondo saben que se tienen que encubrir mutuamente posiblemente ciertas corruptelas. Fíjate lo que dice Albert Castillón sobre la respuesta de Soros. La reunión con Alexander Soros, que es a quien se lo comunica, se habla de Feijóo. Y en esa reunión los dos hablan de Feijóo. Y Soros le dice a Sánchez que cree que Feijóo está preparado para gobernar España. Es más, le dice, y esto se verá en breve, que se va a reunir próximamente con él. Lo que han oído. Ojo con esto, porque también dispongo de información que casa muy bien con esa posibilidad. Primero, la información lógica. Los dos partidos son globalistas, eso explicaría por qué el PP ha sido tan tibio con el PSOE, por qué no ha querido entrar a saco con el PSOE para evitar posiblemente poner en riesgo los proyectos de Soros, hasta que Soros levanta la mano y dice, ahora es el turno del Partido Popular. Es probable, o es probable también que ambos, para estar donde están y para recibir dinero de Soros o de organizaciones afines a Soros, posiblemente se tienen que encubrir también. Esa es una eventualidad, ¿no? Pero qué duda cabe de que George Soros está en horas bajas, puesto que, noticia que he escuchado hoy, China, ojo con esto, China declara a George Soros un terrorista global. Post de John Fonseca. No tengo la noticia, la referencia, es la única referencia de John Fonseca. China declara a George Soros un terrorista global. Curioso. Pero tenemos más elementos sobre George Soros y es algo que ha publicado, que es terrorífico, que ha publicado Víctor Orbán, que es esto mismo. Dice Víctor Orbán, primer ministro más que presidente: nuestros temores se han hecho realidad. La red de ONG globalistas liberales, Soros, está huyendo a Bruselas después de que el presidente Trump asestara un duro golpe a sus actividades en los Estados Unidos. Ahora 63 de ellas, esas ONGs, están pidiendo dinero a Bruselas, bajo la apariencia de varios proyectos de derechos humanos. No va a suceder. No les permitiremos encontrar refugio seguro en Europa. Los archivos de USAID expusieron las oscuras prácticas de la red globalista. No morderemos el anzuelo otra vez, decía Víctor Orbán. Y esto podría explicar la necesidad por parte de George Soros de buscar nuevas caras para sus proyectos, habiendo agotado ya caras como la de Olaf Scholz, la de Justin Trudeau y posiblemente la tercera que vaya a caer sea la de Pedro Sánchez. Y razón por la cual, fíjate cómo está tratando de girar el discurso, gente del Partido Popular preparando esta pista de aterrizaje, pues ni más ni menos que la misma portavoz del, creo que es portavoz segunda, vamos, del Partido Popular, que es Cuca Gamarra, que fue declaradamente fan de Kamala Harris, precisamente por estar dentro de la esfera globalista sorosiana durante las elecciones pasadas, pero que además en una entrevista de hace unas pocas horas dijo esto. Quería preguntar si el PP se define como un partido anti-woke. Bueno, nosotros somos un partido que creo que en las políticas woke no creemos, ¿no? Creemos en otro tipo de políticas que sean de verdad, que generen realmente una política de igualdad entre hombres y mujeres, pero de verdad, ¿no? Y... No sigo, ya está dicho todo, ¿no? Quiero decir, el PP, que es el woke azul, declarándose anti-woke. ¿A qué atiende este cambio, este giro dialéctico por parte de Cuca Gamarra, sino a un posicionamiento con el fin de ir a elecciones, con el fin de poder hacerse con una franja de electorado que se trague esta mentira de que ahora el PP no es woke? Es decir, ese Groucho Marx diciendo, señor, estos son mis valores, pero si no les gustan, tengo otros, ¿no? Y este posicionamiento de Cuca Gamarra me hace pensar en un intento de giro dialéctico con el fin de sortear toda la mala prensa que está teniendo el wokismo de cara a una cita electoral próxima, posiblemente porque
el mismo Partido Popular, el mismo Núñez Feijóo, haya recibido ya el semáforo verde por parte de George Soros y que posiblemente le haya dicho, posiciónate porque ya vamos a elecciones. Y cuidado porque de suceder todo esto, obviamente quien quedaría fuera de estas lógicas de poder sería Vox, puesto que Vox no estaría dentro de esa coalición de gobierno. Vox sería la oposición, según dice Albert Castillón, y lo cual demuestra o nos explica los motivos por los cuales recientemente el Partido Popular ha ido más de frente contra Vox, tratando de señalarles más que anteriormente y tratando de exponer incluso a Santiago Abascal por sus ideas, por la cuestión de su mujer. En fin, ha habido una serie de golpes bajos del Partido Popular a Vox recientemente. Quizás sea esto la señal de que los globalistas no quieren a Vox. George Soros no quiere un gobierno de coalición y además porque serían el agua y el aceite, puesto que Vox no es nada globalista y creo que en el fondo Vox, en la eventualidad de poder gobernar en solitario el Partido Popular, lo ideal es que vaya a la oposición. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y por qué no hemos ido todavía a elecciones? Porque posiblemente esta ya es una conclusión que extraigo yo. Si esta lógica de poder se tiene que dar, el Partido Popular tendría que tener un número suficiente de escaños, es decir, le tendría que erosionar al PSOE un número suficiente de escaños como para poder gobernar solo con la abstención de Vox, posiblemente, o directamente incluso tener mayoría absoluta. Y como todavía los números no dan para una mayoría absoluta, posiblemente este sea el motivo por el cual Pedro Sánchez no haya dimitido. Es decir, que solo le está diciendo, espérate, porque lo que no quiero es que en este cambio pierda yo. En este cambio, si tú te marchas y el PSOE no va a ganar porque está descabezado, no tiene digamos, alguien, ¿no? Un líder que podría catalizar los votos, pues el PP tiene que ganar demasiados votos para poder gobernar solo, puesto que no quiere una coalición con el Vox. Es posible que se esté esperando esto, se esté esperando erosionar tanto a la PSOE para que el PP disponga de las posibilidades de ir a mayoría absoluta. No lo sé, pero aquí venimos a las dos conclusiones que te iba a dar. Es decir, esto lo podemos tratar como una información fiable. A ver, esto puede atender a dos procesos informativos. Uno, que Albert Castillón haya recopilado toda esta información que yo te haya dicho, que está latente, y haya querido crear un relato donde casan todos estos hechos que yo te he puesto, porque él no ha hablado de todos estos hechos, pero estos hechos están de dominio público, ¿no? Es fácil para la opinión pública atar como el juego de unir los puntos hasta que te salga una figura, ¿no? Es decir, hasta qué punto todo esto es el resultado de la creación de una ficción basada en hechos reales, ¿no? Es decir, se ha creado un relato basado en hechos reales para vender una información. Esa es una de las dos posibilidades. Pero la otra posibilidad es digamos, el efecto opuesto. Es decir, que esta conclusión viene a confirmar todas esas noticias sueltas que hemos estado presentando y que el hilo común que une a todas esas noticias sea precisamente ese interés de Pedro Sánchez de querer dimitir, marcharse a República Dominicana y que Soros quiere sustituirlo con Núñez Feijóo. Es decir, que se pueden dar los dos procesos, pero al revés, ¿no? Uno que sea un relato construido en base a datos reales. Sí, que los datos son reales, pero la conclusión es totalmente ficticia. Y otro es que estemos ante una probabilidad de algo real que puede ocurrir y que de hecho ocurrirá porque todos esos datos informativos que te he desplegado son los pequeños indicadores que nos manifiestan que son las señales de que vamos camino a esta nueva realidad. No sé, ¿con cuál de las dos versiones te quedas tú? ¿Crees que estamos ante una ficción creada sobre la base de datos reales? ¿O es la conclusión lógica de toda una serie de datos sueltos que, sin embargo, están unidos por este hilo? Escríbeme en los comentarios cuál de las dos opciones considera que más atiende más a lo que tú crees, ¿no? Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, hazte miembro del canal porque así puedes tener acceso a privilegios, sobre todo a vídeos sobre cómo reconocer técnicas de manipulación y hacerle frente. Y recuerda que también puedes suscribirte al otro canal mío, que es Roberto Crobu Esencial,
donde comparto cosas también de mi vida personal y donde podemos conocernos desde una perspectiva diferente. Con esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo.